Un millonario sorprende a su hijo autista no verbal diciendo algo impactante a la empleada. Y descubre que, qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Mi nombre es Martín y durante 11 años creí que mi hijo no podía hablar. Durante 11 años viví con la certeza de que Santiago tenía autismo severo no verbal, una condición que los especialistas me habían explicado una y otra vez. Durante 11 años me adapté a un mundo de silencio, gestos y miradas que intentaba descifrar como si fueran un código secreto. Hasta ese martes por la mañana cuando escuché algo que cambió todo para siempre. Era una mañana como cualquier otra en mi casa de Austin. El sol se filtraba por las ventanas del comedor mientras yo revisaba algunos documentos de trabajo en mi laptop. Mi empresa de consultoría tecnológica había crecido considerablemente en los últimos años, lo que me permitía trabajar desde casa la mayor parte del tiempo para estar cerca de Santiago. Desde que Elena me abandonó hace 6 años, he sido padre y madre a la vez, una responsabilidad que nunca imaginé que tendría que asumir en solitario. Regina estaba en la cocina preparando el desayuno de Santiago. Llevaba trabajando con nosotros casi 4 años, desde que Santiago tenía 7 años. Era una mujer de unos 50 años, originaria de Guatemala, con una paciencia infinita y una dedicación hacia mi hijo que siempre me había conmovido. Santiago la adoraba, cosa que no pasaba con muchas personas. De hecho, aparte de Regina y de mí, muy pocas personas lograban conectar con él. Estaba concentrado leyendo un contrato cuando escuché algo que me hizo levantar la vista de inmediato. Era una voz, clara y articulada, que venía de la cocina. Al principio pensé que Regina estaba hablando por teléfono, pero había algo extraño en el tono, algo más agudo. Me quedé inmóvil, tratando de identificar de dónde venía exactamente ese sonido. Regina, el señor que vino ayer tenía los ojos tristes como papá cuando habla por teléfono con la abuela. Mi corazón se detuvo por completo. Esa voz, esa pequeña voz clara y perfectamente articulada, había salido de mi hijo. Santiago, mi hijo supuestamente no verbal, estaba hablando. No solo estaba hablando, sino que estaba haciendo una observación compleja sobre las emociones de las personas. Me levanté tan rápido que la silla se tambaleó detrás de mí. Caminé sigilosamente hacia la cocina, mis piernas temblando con cada paso. Me asomé por el marco de la puerta, manteniéndome oculto, y lo que vi me dejó completamente paralizado. Santiago estaba sentado en su silla usual, desayunando tranquilamente sus panqueques cortados en cuadraditos perfectos, tal como le gustaban. Regina estaba de pie junto a él, sonriendo de una manera que nunca había visto antes. Era una sonrisa cómplice, tierna, como si compartieran un secreto especial. Sí, mi niño, respondió Regina suavemente. El señor Peterson parecía preocupado. ¿Notaste algo más de él? Santiago masticó pensativo por un momento antes de responder. Olía a la loción que usaba mamá antes de irse. Y se tocaba mucho el anillo, como hacía papá cuando mamá gritaba. Las palabras me golpearon como un martillo. Santiago no solo estaba hablando con fluidez perfecta, sino que estaba describiendo detalles que yo había olvidado por completo. El señor Peterson había venido ayer para discutir una posible asociación comercial. Efectivamente usaba una loción con un aroma similar al que Elena solía usar. Y sí, tenía la costumbre nerviosa de girar su anillo matrimonial mientras hablaba. Pero lo que más me impactó fue la referencia a Elena gritando. Santiago tenía solo 5 años cuando ella se fue, y siempre asumí que era demasiado pequeño para entender la tensión que había entre nosotros durante esos últimos meses. Aparentemente estaba muy equivocado. Eres muy observador, Santiago, le dijo Regina con ternura. Pero recuerda lo que hemos hablado. Con papá todavía tenemos que ir despacio, ¿verdad? Santiago asintió solemnemente. Sí, Regina. Papá todavía no está listo para escuchar mi voz verdadera. Pero contigo puedo ser yo. Mi voz verdadera. Esas 3 palabras resonaron en mi mente como un eco infinito. Mi hijo tenía una voz verdadera que había estado escondiendo de mí durante años. ¿Cuánto tiempo había estado hablando con Regina? ¿Qué más había que yo desconocía por completo? Me alejé de la cocina con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Regresé a mi escritorio, pero me era imposible concentrarme en el trabajo. Las palabras de Santiago se repetían una y otra vez en mi cabeza. La naturalidad con la que había hablado, la complejidad de sus observaciones, la complicidad evidente que tenía con Regina. Durante 11 años, cada terapeuta, cada especialista, cada psicólogo infantil me había asegurado que Santiago tenía serias limitaciones de comunicación. Me habían explicado que probablemente nunca desarrollaría el lenguaje verbal de manera significativa. Me habían preparado para una vida de comunicación alternativa,
de pictogramas y gestos. Y durante todos estos años, había aceptado esa realidad y había estructurado nuestra vida en torno a ella. Recordé todas las sesiones de terapia del habla a las que habíamos asistido. Santiago se quedaba completamente mudo durante cada una de ellas, mirando fijamente al techo o jugando con algún objeto sin mostrar ningún interés en los ejercicios de comunicación. Los terapeutas siempre salían con expresiones de compasión, explicándome que algunos niños con autismo simplemente no desarrollan el lenguaje verbal, y que teníamos que aceptarlo. Pero ahora me daba cuenta de que Santiago había estado eligiendo conscientemente no hablar durante esas sesiones. Había estado protegiendo su voz verdadera de todos nosotros, excepto de Regina. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado que lo había llevado a esconder una habilidad tan fundamental? El resto de la mañana pasé fingiendo trabajar mientras mi mente corría a 1000 millas por hora. Observé cada interacción entre Santiago y Regina con nuevos ojos. Los gestos que había interpretado como comunicación no verbal básica ahora me parecían mucho más sofisticados. La manera en que Santiago señalaba ciertas cosas, cómo se movía por la casa, incluso cómo me miraba a mí, todo parecía cargado de un significado que había estado perdiendo por completo. Cuando llegó la hora del almuerzo, me senté a la mesa con ellos como siempre hacía. Santiago comía en silencio, ocasionalmente haciendo contacto visual conmigo y sonriendo de esa manera dulce que siempre me derretía el corazón. Regina le servía y le hablaba como siempre lo había hecho, con cariño y paciencia. Pero ahora sabía que había algo más, una conversación completa que se estaba desarrollando en un nivel que yo no podía acceder. Esa noche, después de que Regina se fuera y de que acostara a Santiago, me quedé despierto en mi estudio, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Mi pequeño hijo que creía conocer completamente, tenía una vida interior compleja que había estado manteniendo en secreto. Tenía pensamientos, observaciones y emociones que expresaba libremente, solo que no conmigo. La pregunta que me atormentaba era, ¿por qué? ¿Qué había hecho yo? ¿O qué había pasado, que lo había llevado a esconder su capacidad de comunicación de mí? ¿Y cuántas otras cosas sobre mi hijo no sabía realmente? Mientras miraba por la ventana de mi estudio hacia el jardín donde Santiago solía jugar, me di cuenta de que mañana tendría que empezar una investigación muy diferente. No se trataba de revisar contratos o analizar datos de negocio. Se trataba de descubrir quién era realmente mi hijo, y por qué había elegido mantenerme en la oscuridad durante tanto tiempo. Lo que no sabía era que la verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo mi entendimiento de Santiago, sino de toda nuestra historia familiar. Los siguientes días se convirtieron en una extraña rutina de espionaje en mi propia casa. Me sentía como un detective investigando a mi propia familia, pero no podía evitarlo. Necesitaba entender qué había estado pasando bajo mis narices durante todo este tiempo. Cambié mis horarios de trabajo para estar más tiempo en casa sin que pareciera sospechoso. En lugar de irme a la oficina por las mañanas, me quedaba trabajando desde el estudio, pero dejaba la puerta entreabierta para poder escuchar las conversaciones de la cocina. Lo que descubrí durante esos días me dejó completamente devastado. Santiago no solo hablaba con Regina, mantenía conversaciones complejas y profundas que revelaban una inteligencia emocional que ningún especialista había detectado jamás. El miércoles por la mañana, mientras fingía estar concentrado en una videoconferencia con el micrófono silenciado, escuché algo que me hizo cerrar la laptop de inmediato. Regina, ¿por qué papá se pone tan triste cuando mira las fotos de mamá que guarda en su escritorio? Preguntó Santiago con esa voz clara que todavía me resultaba imposible de creer. Tu papá amaba mucho a tu mamá, mi niño, respondió Regina suavemente. A veces los adultos no saben cómo manejar cuando alguien que aman se va. Pero mamá no se fue porque no me amara, ¿verdad, Regina? Ella se fue porque dijo que yo estaba roto. Papá no sabe que yo escuché esa conversación. Mi corazón se hizo pedazos. Santiago había escuchado la terrible discusión que Elena y yo habíamos tenido la noche antes de que ella se fuera. Recordé esa noche con una claridad dolorosa. Elena había estado gritando, diciendo que no podía seguir viviendo con un niño defectuoso, que había arruinado todos sus planes de tener una familia normal. Yo había pensado que Santiago estaba dormido en su habitación, pero evidentemente había estado despierto, escuchando cada palabra cruel que salió de la boca de su madre. Tu papá te ama exactamente como eres, escuché que Regina le respondía. Y tú no estás roto, Santiago. Eres perfecto tal como eres. Solo eres diferente, y eso es algo hermoso. Lo sé, respondió Santiago con una madurez que me partió el alma. Por eso hablo contigo. Porque tú me ves como soy realmente. Papá me ve como el niño que mamá dijo que era, el que está roto. Si hablo con él, va a pensar que algo está mal. Tuve que taparme la boca para no soltar un grito de dolor. Mi hijo había estado protegiendo mis sentimientos al esconder su verdadera capacidad.
Había interpretado el dolor de Elena como evidencia de que él era realmente defectuoso, y había decidido mantener esa fachada para no añadir más sufrimiento a mi vida. Durante los siguientes días, continué mi vigilancia discreta, pero cada nueva conversación que escuchaba me devastaba más. Santiago demostraba un nivel de comprensión emocional y social que superaba el de muchos adultos. Hablaba sobre sus observaciones de las personas que venían a casa, sobre las noticias que veía en televisión, incluso sobre libros que aparentemente había estado leyendo por su cuenta. El viernes por la mañana, mientras Santiago desayunaba, Regina le preguntó sobre su libro favorito. Mi hijo respondió que le encantaba Dónde viven los monstruos porque el protagonista también se sentía incomprendido por su familia. Luego procedió a hacer un análisis del libro que habría impresionado a cualquier maestro de literatura. El niño del libro no es malo, explicó Santiago, solo está confundido y triste. Como yo cuando mamá se fue. Pero el niño encuentra un lugar donde puede ser el mismo, como yo contigo, Regina. Esa conversación me obligó a confrontar una realidad terrible. Había fallado completamente como padre. Mi hijo había estado viviendo una doble vida durante años porque sintió que tenía que protegerme de la verdad. Mientras yo me esforzaba por darle el mejor cuidado posible para un niño con necesidades especiales, él estaba escondiendo su verdadera personalidad para evitar decepcionarme o causarme más dolor. También comencé a recordar detalles que antes había pasado por alto. Las veces que encontraba libros movidos de lugar en mi estudio, y asumía que Regina los había limpiado. Los dibujos increíblemente detallados que Santiago hacía, que los terapeutas habían interpretado como comportamiento repetitivo típico del autismo, pero que ahora me daba cuenta que eran ilustraciones de las historias que leía. Los momentos en que lo sorprendía mirándome con una expresión que parecía de comprensión profunda, pero que yo había interpretado como una mirada ausente. El sábado por la tarde, cuando Regina no estaba y Santiago jugaba en su habitación, decidí hacer un experimento. Subí y me senté en el suelo junto a él, como hacía cuando era más pequeño. Santiago estaba construyendo algo elaborado con sus bloques, una estructura que parecía ser una réplica exacta de nuestra casa. Está muy bien construida, le dije, señalando hacia su creación. Santiago me miró por un momento, y pude ver algo en sus ojos que nunca había notado antes, una lucha interna. Era como si estuviera decidiendo algo muy importante. Finalmente, solo sonrió y continuó construyendo en silencio. Esa noche, después de acostarlo, me di cuenta de que Santiago había recreado nuestra casa con un detalle impresionante, incluyendo muebles en miniatura hechos con otros juguetes. Incluso había puesto pequeñas figuras que claramente representaban a Regina, a él y a mí en nuestras respectivas habitaciones. Era el trabajo de alguien con una comprensión espacial y creativa extraordinaria. El domingo por la mañana, mientras Regina preparaba el desayuno, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no podía seguir siendo un espía en mi propia casa. Necesitaba respuestas, y la única persona que podía dármelas era Regina. Pero también sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso. Si Santiago había estado manteniendo este secreto durante años, había una razón profunda para ello, y no quería hacer nada que pudiera lastimarlo aún más. Esperé hasta que Santiago estuviera viendo su programa matutino favorito en la sala, completamente absorto en la televisión. Entonces entré a la cocina donde Regina estaba lavando los platos. Regina, le dije suavemente, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Ella se volteó hacia mí, y por la expresión en su rostro, supe inmediatamente que sabía exactamente de qué quería hablar. Sus ojos se llenaron de pánico, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Señor Martín, comenzó a decir, pero yo levanté una mano para detenerla. He escuchado a Santiago hablando contigo, dije directamente. Sé que puede hablar perfectamente. Lo que necesito entender es por qué ha estado escondiendo esto de mí. Regina se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. ¡Ay, Dios mío!, murmuró. Yo le prometí que guardaría el secreto. Él me hizo prometerle que nunca le diría nada a usted. Regina, no estoy enojado contigo, le aseguré, aunque mi voz temblaba de emoción. Solo necesito entender qué está pasando. ¿Desde cuándo habla Santiago? Ella se limpió las lágrimas y me miró con una expresión de profunda tristeza. Señor Martín, Santiago siempre ha podido hablar. Desde que llegué aquí hace 4 años, él ya hablaba conmigo cuando estábamos solos. Pero me hizo prometer que nunca se lo diría a nadie más. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. ¿Siempre? ¿Quieres decir que nunca ha tenido problemas de comunicación? Regina negó con la cabeza lentamente. Santiago es un niño muy inteligente, señor Martín. Más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imagina. Pero también es muy sensible. Él recuerda todo lo que pasó con su mamá, y tiene miedo. ¿Miedo de qué?
Miedo de que si usted sabe que puede hablar y pensar como lo hace, usted también se va a ir. En ese momento, todo mi mundo se desplomó por completo. ¿Poso proseguir? Las palabras de Regina me golpearon como un tsunami. Santiago tenía miedo de que yo también lo abandonara si descubría quién era realmente. Mi hijo de 11 años había estado cargando con ese terror durante años, manteniéndose en silencio para proteger lo único que le quedaba, mi presencia en su vida. Me senté pesadamente en una de las sillas de la cocina, sintiendo como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Regina, necesito que me cuentes todo. Absolutamente todo. Ella se sentó frente a mí, todavía secándose las lágrimas. Señor Martín, cuando llegué aquí hace 4 años, Santiago tenía 7 años. El primer día que estuvimos solos, él me habló. Me dijo, por favor no le digas a papá que puedo hablar. Si lo haces, él me va a mandar lejos como hizo mamá. Mi pecho se apretó tanto que apenas podía respirar. ¿Él dijo eso? Esas palabras exactas. Sí, señor. Y cuando le pregunté por qué pensaba eso, él me contó sobre la última pelea que usted y la señora Elena tuvieron. Santiago lo escuchó todo, cada palabra. Los recuerdos de esa noche terrible comenzaron a inundar mi mente con una claridad dolorosa. Elena había estado gritando en nuestra habitación, diciendo cosas horribles sobre Santiago, sobre cómo su condición había arruinado nuestro matrimonio y nuestros planes de futuro. Había dicho que no podía seguir fingiendo que amaba a un niño defectuoso y que yo tendría que elegir entre ella y Santiago. Regina, ¿qué más te dijo Santiago sobre esa noche? Ella dudó por un momento, claramente luchando con la promesa que le había hecho a Santiago, pero finalmente continuó. Él me dijo que escuchó a su mamá decir que usted se iba a cansar de cuidar a un niño con problemas, que era solo cuestión de tiempo antes de que usted también se fuera, que si él actuaba como un niño normal, usted se daría cuenta de que era demasiado trabajo y lo mandaría a un lugar para niños como él. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Mi hijo había estado viviendo con el terror constante de ser abandonado, creyendo que su inteligencia y su capacidad de comunicación eran amenazas para mi amor hacia él. ¿Y qué le dijiste tú? Le dije que usted nunca lo abandonaría, que usted lo amaba mucho, pero él estaba muy asustado, señor Martín. Me pidió que le prometiera que sería nuestro secreto. Dijo que así usted nunca se sentiría decepcionado de él. Me quedé en silencio por varios minutos, tratando de procesar la magnitud de todo esto. Mi hijo no solo había estado escondiendo su verdadera personalidad, sino que había construido toda una estrategia de supervivencia basada en el terror de ser rechazado. Regina, ¿has hablado con Elena desde que se fue? La expresión de Regina cambió inmediatamente. Una sombra cruzó por su rostro. Señor Martín, hay algo más que usted necesita saber. Mi estómago se hundió aún más. ¿Qué cosa? La señora Elena. Ella llamó aquí hace como 2 años. Santiago y yo estábamos en el jardín cuando sonó el teléfono de la casa. Yo entré a contestar y era ella. Preguntó cómo estaba Santiago, si seguía sin hablar. ¿Y qué le dijiste? Regina bajó la mirada. Le dije la verdad, señor Martín. Le dije que Santiago hablaba perfectamente, que siempre había hablado. Pensé que ella se alegraría, que tal vez querría regresar para conocer a su hijo real. Un frío terrible se extendió por todo mi cuerpo. ¿Y qué respondió ella? Se enojó mucho, señor Martín. Me gritó, me dijo que yo estaba mintiendo. Dijo que si Santiago podía hablar, entonces ella había cometido un error terrible al irse. Pero luego dijo algo que me heló la sangre. ¿Qué dijo? Regina me miró con lágrimas en los ojos. Dijo, Regina, si le dices a Martín que Santiago puede hablar, yo voy a regresar y voy a pelear por la custodia. Y cuando gane, lo voy a mandar a una institución como siempre quise hacer. Así que mejor mantén la boca cerrada si realmente quieres proteger a ese niño. El mundo se detuvo completamente. Elena sabía que Santiago podía hablar, y estaba usando esa información para chantajear a Regina. Mi exesposa, la madre de mi hijo, estaba amenazando con destruir la vida de Santiago solo para mantener su versión de los eventos. Regina, ¿le contaste esto a Santiago? No tuve que hacerlo, señor Martín. Santiago estaba parado en la puerta de la cocina cuando ella dijo todo eso. Él lo escuchó. Mi hijo había escuchado a su propia madre amenazar con encerrarlo en una institución si alguna vez revelaba su verdadera capacidad. Un niño de 9 años había tenido que cargar con esa amenaza durante 2 años, manteniéndose en silencio no solo por miedo a perderme a mí, sino también por terror a que su madre cumpliera su promesa cruel. ¿Por qué no me dijiste nada sobre esa llamada?
Porque Santiago me lo pidió, señor Martín. Después de que él escuchó la conversación, me pidió que prometiera que nunca le diría a usted sobre esa llamada. Dijo que si usted se enteraba, iba a confrontar a la señora Elena, y ella iba a cumplir su amenaza. Me levanté de la silla y comencé a caminar por la cocina, mis manos temblando de rabia y dolor. Mi hijo había estado protegiéndonos a todos. Me protegía a mí del dolor de saber que Elena había mentido sobre él, protegía a Regina de tener que romper una promesa, y se protegía a sí mismo de ser enviado lejos de la única familia que conocía. Regina, necesito preguntarte algo más. Durante todos estos años que Santiago ha estado hablando contigo, ¿cómo es él realmente? ¿Qué tipo de cosas dice? Por primera vez desde que comenzamos esta conversación, Regina sonrió ligeramente. Señor Martín, su hijo es extraordinario. Es increíblemente inteligente, empático, gracioso. Me hace preguntas sobre todo, sobre mi familia en Guatemala, sobre por qué las personas se comportan como lo hacen, sobre libros que ha estado leyendo por su cuenta. Hace observaciones sobre las personas que vienen a visitarlo a usted que son más precisas que las de muchos adultos. ¿Qué tipo de observaciones? Bueno, ¿recuerda cuando vino su hermana Patricia el mes pasado? Santiago me dijo después que ella estaba mintiendo sobre estar feliz. Dijo que sus ojos estaban tristes y que se tocaba el collar constantemente, lo que significaba que estaba nerviosa. Tenía razón, porque después usted me dijo que ella se estaba divorciando pero no quería preocuparlo. Patricia efectivamente había venido a contarme sobre su divorcio, pero había tratado de actuar como si todo estuviera bien. Yo mismo no me había dado cuenta de lo nerviosa que estaba hasta que me confesó la verdad. ¿Y qué más hace cuando está contigo? Lee mucho, señor Martín. Le encantan los libros de su biblioteca. También escribe. Tiene un diario que mantiene escondido debajo de su colchón. Y dibuja. Hace dibujos increíbles de las personas que conoce, de lugares que imagina, de historias que inventa. Mi hijo tenía una vida interior completa y rica que había estado escondiendo de mí durante años. Tenía pasatiempos, intereses, pensamientos complejos, y yo no sabía nada de eso. Regina, ¿alguna vez Santiago ha expresado enojo hacia mí? ¿Por no poder ser el mismo conmigo? Ella negó con la cabeza inmediatamente. No, señor Martín. Al contrario. Santiago habla de usted con mucho amor. Siempre me dice lo agradecido que está de que usted nunca se haya dado por vencido con él, de que siempre trate de entenderlo. Dice que usted es el mejor papá del mundo porque lo ama tal como es, incluso cuando piensa que él no puede amarle de vuelta de la misma manera. Esas palabras me destrozaron por completo. Mi hijo creía que yo lo amaba a pesar de sus limitaciones, cuando la verdad era que esas limitaciones nunca habían existido. Había estado amando a una versión de Santiago que él había creado para protegerme, mientras que el verdadero Santiago permanecía escondido, convencido de que la verdad me alejaría de él. En ese momento, escuché pasos pequeños acercándose a la cocina. Regina y yo nos quedamos inmóviles, mirándonos con pánico. Santiago apareció en la entrada de la cocina, sus ojos grandes y expresivos moviéndose entre Regina y yo. Se quedó parado allí por lo que pareció una eternidad, claramente procesando la tensión en el aire, las lágrimas en los ojos de Regina, mi expresión devastada. Finalmente, con una voz tan suave que apenas pude escucharla, dijo: «Papá, ¿ya sabes mi secreto?». Y en ese momento, todo el mundo que había conocido durante 11 años se desplomó por completo. La pregunta de Santiago flotó en el aire entre nosotros como una bomba a punto de explotar. Mi hijo de 11 años estaba parado en la entrada de la cocina, sus ojos llenos de un miedo tan profundo que me partió el alma en pedazos. Durante años había estado esperando este momento, el momento en que su mundo cuidadosamente construido se desmoronara. Me arrodillé inmediatamente para estar a su nivel, extendiendo mis brazos hacia él. «Santiago, ven acá, mi amor». Él dudó por un momento, mirando entre Regina y yo, claramente calculando si era seguro acercarse. Finalmente, con pasos lentos y cautelosos, se acercó hasta donde yo estaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo tomé gentilmente entre mis brazos. «Santiago», le dije, mi voz quebrándose de emoción, «sé que puedes hablar perfectamente. Y quiero que sepas que no estoy enojado, ni contigo ni con Regina. Pero necesito entender por qué has estado escondiendo tu voz de mí». Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas inmediatamente. Por un momento pensé que iba a volver a su silencio habitual, pero entonces algo cambió en su expresión. Era como si una decisión se hubiera tomado detrás de esos ojos inteligentes. «Papá», dijo con una voz temblorosa pero clara, «tenía miedo de que si sabías que no estaba roto como dijo mamá, te darías cuenta de que era demasiado trabajo amarme».
Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Santiago, mi niño precioso, tú nunca has sido trabajo para mí. Te amo exactamente como eres. Pero mamá dijo que los niños como yo eran demasiado difíciles, continuó Santiago, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo que algún día tú también te ibas a cansar de fingir que me amabas y me ibas a mandar lejos. Pensé que si actuaba como el niño que ella dijo que era, nunca te sentirías decepcionado porque nunca esperarías más de mí. Mi corazón se hizo añicos. Mi hijo había estado viviendo una mentira durante años, sacrificando su verdadera personalidad para mantenerme a su lado. Santiago, escúchame muy bien. Tu mamá estaba completamente equivocada sobre ti. Tú no estás roto, nunca has estado roto. Eres perfecto exactamente como eres. Pero entonces, ¿por qué se fue? Preguntó Santiago con una voz tan pequeña que tuve que acercarme más para escucharlo. Si yo no estaba roto, ¿por qué no me quiso? Esa pregunta me destrozó porque sabía que tendría que darle una respuesta que un niño de 11 años pudiera entender, pero que también fuera honesta sobre la crueldad de Elena. Santiago, a veces los adultos cometen errores terribles. Tu mamá no se fue porque algo estuviera mal contigo. Se fue porque algo estaba mal con ella. Ella no pudo ver lo maravilloso que eres, y esa fue su pérdida, no tu culpa. Santiago me miró con esos ojos tan inteligentes y preguntó, ¿pero tú me ves como soy realmente? No como el niño que mamá dijo que era. Santiago, quiero conocer al verdadero tú. Quiero escuchar tu voz real, tus pensamientos reales, todo lo que has estado escondiendo de mí. ¿Podrías ayudarme a conocerte? Por primera vez en 11 años, mi hijo me sonrió con una sonrisa completamente genuina. Me gustaría mucho eso, papá. Los siguientes días fueron como conocer a Santiago por primera vez. Una vez que se sintió seguro para ser el mismo conmigo, fue como si un dique se hubiera roto. Me contó sobre los libros que había estado leyendo en secreto, sobre sus dibujos, sobre todas las observaciones que había estado haciendo sobre las personas que visitaban nuestra casa. Me mostró su diario secreto, lleno de pensamientos profundos sobre la vida, pequeños poemas que había escrito, y dibujos increíblemente detallados. Una de las entradas que más me impactó decía: hoy papá se veía triste después de hablar por teléfono con la abuela. Ojalá pudiera decirle que lo amo y que no necesita estar triste por mí. Soy feliz cuando estoy con él, incluso si no puedo mostrarle mi voz real. Pero lo que más me impactó fue descubrir el alcance de su inteligencia. Santiago había estado aprendiendo por su cuenta matemáticas avanzadas, había memorizado mapas de países de todo el mundo, y podía mantener conversaciones sofisticadas sobre temas que yo creía que estaban completamente fuera de su comprensión. Sin embargo, mientras más conocía al verdadero Santiago, más rabia sentía hacia Elena. No solo había abandonado a nuestro hijo, sino que había mentido sobre él, había creado una imagen falsa que había limitado su desarrollo durante años, y peor aún, había amenazado con institucionalizarlo si alguna vez revelaba su verdadera capacidad. Una semana después de mi conversación inicial con Regina, tomé una decisión que había estado evitando durante 2 años. Era hora de confrontar a Elena directamente. Encontrar a Elena no fue difícil. Después del divorcio, se había mudado a Dallas y había retomado su carrera en marketing. Según mis investigaciones, ahora trabajaba para una empresa de publicidad y vivía en un apartamento elegante en el centro de la ciudad. Aparentemente había construido exactamente la vida normal que siempre había querido. Conduje las 3 horas hasta Dallas un sábado por la mañana, después de asegurarme de que Santiago estaría bien con Regina. No le dije a mi hijo exactamente qué iba a hacer, solo que tenía algunos asuntos que resolver relacionados con su madre. El edificio donde vivía Elena era moderno y elegante, exactamente el tipo de lugar que siempre había admirado. Cuando toqué el timbre de su apartamento, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Quién es?, preguntó su voz a través del intercomunicador. Soy Martín. Necesito hablar contigo sobre Santiago. Hubo una pausa larga antes de que el sonido del timbre indicara que había abierto la puerta del edificio. Elena me esperaba en la puerta de su apartamento, vestida elegantemente como siempre. Seguía siendo hermosa, pero había algo frío en sus ojos que no recordaba de antes. Martín me saludó con una sonrisa forzada. ¿A qué debo esta sorpresa? Creo que ya lo sabes, respondí, manteniendo mi voz controlada. Ella se hizo a un lado para dejarme entrar. Su apartamento era impecable, moderno, sin una sola fotografía de Santiago a la vista. Era como si su hijo nunca hubiera existido. ¿Cómo está Santiago?, preguntó, pero su tono era casual, como si estuviera preguntando por el clima. Santiago está bien, Elena. De hecho, está mejor de lo que jamás imaginaste. Una sombra cruzó por su rostro.
¿A qué te refieres? Me refiero a que Santiago puede hablar perfectamente. Siempre ha podido hacerlo. Y tú lo sabías. Elena se puso rígida inmediatamente. No sé de qué estás hablando. Regina me contó sobre tu llamada hace 2 años. Me contó sobre tu amenaza. Por un momento, Elena mantuvo su expresión de inocencia, pero luego algo cambió en sus ojos. La máscara se cayó, y por primera vez vi a la verdadera Elena, la que había estado escondida detrás de años de actuación. ¿Y qué si lo sabía? Dijo finalmente, su voz tomando un tono desafiante. ¿Eso cambia algo? ¿Qué si cambia algo? Repetí, incrédulo. Elena, nuestro hijo ha estado viviendo una mentira durante años por tu culpa. Ha estado escondiendo quién es realmente porque tú lo convenciste de que era defectuoso. Ella se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. Santiago siempre fue raro. Martín. Hablara o no, seguía siendo un niño problemático. Era obsesivo, demasiado sensible, demasiado intenso. No era el hijo que yo quería. Entonces decidiste destruir su autoestima y abandonarlo. Decidí no arruinar mi vida por un niño que nunca iba a ser normal, respondió Elena fríamente. Y tomé la decisión correcta. Mira mi vida ahora, Martín. Soy exitosa, tengo libertad, no tengo que lidiar con terapeutas y preocupaciones constantes. Hice lo que era mejor para mí. Y la amenaza de mandarlo a una institución. Elena sonrió, pero era una sonrisa cruel. Eso fue para asegurarme de que tú y esa empleada doméstica mantuvieran la boca cerrada. No quería que arruinaran la narrativa que había construido. La gente entiende cuando una madre se va porque tiene un hijo con discapacidades. No entiende cuando una madre abandona a un niño perfectamente normal porque simplemente no lo quiere. Sus palabras me dejaron completamente sin aliento. Elena no solo había mentido sobre Santiago, sino que había calculado fríamente cómo manipular la percepción pública de su abandono. Había usado la supuesta condición de Santiago como una coartada para su crueldad. Elena, ¿tienes algún remordimiento por lo que le hiciste a Santiago? Ella me miró por un largo momento antes de responder. Mi único remordimiento es no haber sido más clara desde el principio sobre el tipo de madre que era capaz de ser. Pero Santiago está mejor sin mí. Martín. Los dos lo sabemos. Por primera vez en nuestra conversación, Elena había dicho algo con lo que estaba completamente de acuerdo. Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta, me volteé una última vez. Elena, Santiago nunca más tendrá que escuchar tu voz. Vas a renunciar formalmente a todos tus derechos como madre, y nunca más vas a contactarnos. ¿Y si no lo hago? Entonces voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de madre eres realmente. Elena me estudió por un momento, evaluando si estaba hablando en serio. Finalmente asintió. Está bien, Martín. Nunca quise ser madre de todas formas. Cuando salí de su apartamento, me sentí devastado pero también extrañamente aliviado. Finalmente conocía toda la verdad sobre Elena, y aunque era horrible, al menos ya no había más secretos. El viaje de regreso de Dallas fue el más largo de mi vida, no por la distancia, sino por el peso de todo lo que había descubierto. Durante 3 horas conduje en silencio, procesando la conversación con Elena, su indiferencia cruel, y la magnitud del daño que había causado a nuestro hijo. Pero también sentía algo que no había experimentado en años: esperanza. Por primera vez en 11 años, Santiago y yo podríamos tener una relación basada completamente en la verdad. Cuando llegué a casa esa noche, Santiago me esperaba en la sala con Regina. Estaba leyendo un libro que reconocí de mi biblioteca personal, Matar un ruiseñor de Harper Lee. Al verme, cerró el libro y me miró con esos ojos inteligentes que ahora sabía que siempre habían estado llenos de pensamientos complejos. ¿Cómo te fue con mamá, papá?, me preguntó directamente, sin rodeos. Su pregunta me sorprendió. No le había dicho específicamente que iba a ver a Elena, solo que tenía asuntos que resolver. Pero por supuesto, Santiago siempre había sido mucho más perceptivo de lo que cualquiera había imaginado. Me senté a su lado en el sofá. ¿Cómo sabías que fui a verla? Santiago se encogió de hombros, pero había una sabiduría en su expresión que me rompió el corazón. Sabía que eventualmente tendrías que hacerlo. Después de que descubriste mi secreto, sabía que querrías respuestas sobre por qué las cosas fueron como fueron. ¿Y cómo te sientes al respecto? Santiago consideró la pregunta seriamente antes de responder. Me siento aliviado. Durante años he tenido miedo de que algún día ella regresara y cumpliera su amenaza. Ahora que tú sabes toda la verdad, siento que finalmente estoy seguro.
Sus palabras me destrozaron y me sanaron al mismo tiempo. Mi hijo había estado cargando con ese terror durante años, y solo ahora se sentía verdaderamente seguro en su propio hogar. Santiago, hay algo que necesito decirte sobre tu mamá. Ella va a renunciar oficialmente a todos sus derechos como madre. Eso significa que nunca más va a poder contactarnos o tratar de llevarte lejos. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eso significa que puedo ser yo mismo para siempre. Significa que puedes ser exactamente quien eres, sin esconderte, sin fingir, sin miedo. Para siempre. Esa noche, Santiago y yo tuvimos la primera conversación real de nuestras vidas. Me contó sobre todos los libros que había leído en secreto, sobre los pensamientos que había tenido pero nunca había podido compartir, sobre lo difícil que había sido mantener el secreto durante tantos años. Papá, me dijo mientras estábamos sentados en su habitación, había días en que quería contarte tanto sobre lo que estaba pensando que me dolía físicamente mantenerlo adentro. Pero tenía tanto miedo de perderte que prefería dolor antes que el riesgo. Santiago, nunca más vas a tener que esconder nada de mí. Quiero conocer cada pensamiento, cada idea, cada sueño que tienes. Durante las siguientes semanas, comenzamos el proceso de reconstruir completamente nuestras vidas. Lo primero que hice fue contactar a todos los terapeutas y especialistas que habían estado tratando a Santiago durante años. Cancelé todas las citas y les expliqué que habíamos descubierto que el diagnóstico inicial había sido completamente incorrecto. La reacción de los profesionales fue mixta. Algunos se mostraron genuinamente sorprendidos y quisieron entender qué había pasado. Otros, sin embargo, se pusieron defensivos, cuestionando cómo era posible que hubieran estado tan equivocados durante tanto tiempo. La doctora Michelle Torres, la psicóloga infantil que había estado viendo a Santiago durante 3 años, fue particularmente difícil de confrontar. Cuando le expliqué la situación, su primera reacción fue de negación total. Señor Ramírez, eso es imposible, me dijo durante nuestra llamada telefónica. He trabajado con Santiago extensamente. Definitivamente tiene autismo no verbal severo. Es imposible que haya estado fingiendo todo este tiempo. Doctora Torres, no estaba fingiendo. Estaba protegiéndose. Hay una gran diferencia. Pero los resultados de nuestras evaluaciones, las pruebas de desarrollo, estaban basados en la suposición de que Santiago estaba haciendo su mejor esfuerzo para comunicarse durante las sesiones. Pero él estaba eligiendo conscientemente no responder. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, la doctora Torres admitió algo que me heló la sangre. Señor Ramírez, debo admitir que había algunos aspectos del comportamiento de Santiago que nunca pude explicar completamente. Su comprensión parecía ser mucho mayor de lo que sus respuestas indicaban. Pero seguí el protocolo estándar. ¿Qué tipo de aspectos? Bueno, había momentos en que parecía estar respondiendo a bromas o comentarios sutiles que hacía, incluso cuando oficialmente no estaba participando en la conversación. Y sus dibujos siempre fueron excepcionalmente sofisticados para alguien con sus supuestas limitaciones cognitivas. Me di cuenta de que incluso los profesionales habían notado inconsistencias en el comportamiento de Santiago, pero habían elegido ignorarlas en lugar de cuestionar su diagnóstico inicial. Después de cancelar las terapias ineficaces, Regina, Santiago y yo nos sentamos a planear cómo sería nuestra nueva vida. Santiago tenía muchas ideas sobre las cosas que quería hacer ahora que finalmente podía ser él mismo. Papá, me gustaría mucho ir a la escuela regular, me dijo durante una de nuestras conversaciones de planificación. He estado aprendiendo por mi cuenta durante años, pero me encantaría poder hacer amigos y participar en actividades normales. ¿Te sientes listo para eso? Sería un cambio muy grande. Santiago asintió con entusiasmo. He estado listo durante años. Solo que no podía demostrarlo. También descubrí que Santiago tenía talentos que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. Sus habilidades artísticas eran excepcionales, no solo en dibujo sino también en escritura creativa. Me mostró cuentos completos que había escrito, con personajes complejos y tramas sofisticadas. Uno de sus cuentos, sobre un niño que tenía que esconder su identidad real para proteger a las personas que amaba, me hizo llorar cuando lo leí. Era claramente autobiográfico, pero estaba escrito con una madurez emocional que superaba la de muchos adultos. Santiago, esto es increíble. ¿Has estado escribiendo historias todo este tiempo? Sí, papá. Era mi forma de expresar todos los pensamientos y sentimientos que no podía compartir de otra manera. Regina a veces las leía y me daba comentarios. Miré hacia Regina, quien había estado observando nuestra conversación con lágrimas en los ojos. Regina, ¿por qué nunca me dijiste sobre sus escritos?
Porque Santiago me pidió que no lo hiciera, respondió suavemente. Pero siempre supe que usted se sentiría muy orgulloso si pudiera verlos. Durante las siguientes semanas, comenzamos el proceso de inscribir a Santiago en una escuela regular. Tuvimos que explicar su situación única al director y a los maestros, lo cual fue un desafío interesante. ¿Cómo explicas que un niño que ha sido diagnosticado con autismo severo durante años en realidad es completamente neurotípico y académicamente avanzado? La directora de la escuela, la señora Patricia Williams, fue comprensiva pero cautelosa. Señor Ramírez, entiendo que esta es una situación muy inusual. Vamos a necesitar hacer una evaluación completa de Santiago para determinar en qué nivel académico debería estar. Las evaluaciones fueron reveladoras. Santiago no solo estaba al nivel de su edad en todas las materias, sino que estaba significativamente adelantado en lectura y matemáticas. Los evaluadores quedaron asombrados por su vocabulario y su comprensión de conceptos complejos. En mis 20 años evaluando estudiantes, nunca había visto una discrepancia tan grande entre un diagnóstico previo y las habilidades reales de un niño, me dijo el psicólogo educativo después de completar las pruebas. Mientras navegábamos estos cambios prácticos, también trabajamos en sanar la relación entre Santiago y yo. Había tanto que recuperar, tantas conversaciones que nunca habíamos tenido, tantos momentos de conexión que habíamos perdido. Santiago me contó sobre todas las veces que había querido consolarme cuando me veía triste, sobre cómo había desarrollado estrategias para mostrarme amor sin usar palabras, sobre lo frustrante que había sido no poder comunicarme directamente con él. Papá, ¿te acuerdas de cuando te enfermaste con gripe el año pasado y yo me quedé sentado junto a tu cama toda la tarde? Sí, pensé que estaba siendo inusualmente cariñoso. Santiago sonrió. Estaba tratando de cuidarte como tú siempre me cuidabas a mí. Quería decirte que esperaba que te sintieras mejor pronto, que te iba a traer sopa cuando tuvieras hambre, que me preocupaba por ti. Pero solo pude quedarte sentado allí. Cada revelación como esta me mostraba cuán profunda había sido la conexión emocional entre nosotros, incluso cuando la comunicación verbal había estado bloqueada. Regina también experimentó un cambio en su papel en nuestra familia. Ya no tenía que ser la guardiana de un secreto doloroso. En su lugar, se convirtió en una celebrante de la transformación de Santiago. Señor Martín, me dijo una tarde mientras veíamos a Santiago jugando en el jardín, durante años me preguntaba si estaba haciendo lo correcto manteniendo el secreto de Santiago. Ahora veo que estaba protegiendo algo hermoso hasta que fuera seguro revelarlo. Regina, sin tu protección, no sé qué habría pasado con Santiago. Le diste un lugar seguro para ser el mismo cuando no podía hacerlo en ningún otro lugar. Y ahora él puede ser el mismo en todas partes, respondió con una sonrisa llena de lágrimas felices. Una noche, aproximadamente un mes después de que todo saliera a la luz, Santiago vino a mi estudio donde yo estaba trabajando. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, exactamente como solía hacer cuando era más pequeño, pero esta vez tenía algo importante que decirme. Papá, he estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado. ¿Y qué has estado pensando? Creo que tal vez todo esto tenía que pasar exactamente como pasó. Si hubiera hablado desde el principio, tal vez mamá no se habría ido, y yo nunca habría aprendido quién era realmente cuando nadie estaba viendo. Y tú nunca habrías tenido la oportunidad de demostrar que me amabas incluso cuando pensabas que yo no podía amarte de vuelta de la misma manera. Sus palabras me dejaron sin aliento por su profundidad y su perdón. Santiago, no estás enojado por todos los años que perdimos. Él negó con la cabeza. No los perdimos, papá. Solo los vivimos de manera diferente. Y ahora tenemos toda una vida por delante para vivirlos correctamente. En ese momento supe que Santiago y yo íbamos a estar bien. Más que bien. Íbamos a ser extraordinarios juntos. 6 meses después de que Santiago revelara su verdadera voz, nuestra vida se había transformado de maneras que nunca había imaginado posibles. Era una tarde de sábado de diciembre, y estaba parado en la entrada del auditorio de la escuela de Santiago, observando algo que había soñado durante años pero nunca pensé que vería, mi hijo en el escenario, participando en la obra navideña de su clase. Santiago había sido elegido para interpretar al narrador de la obra, un papel que requería memorizar líneas largas y complejas, y hablar con claridad frente a una audiencia de cientos de personas. Mientras lo veía en el escenario, con confianza y gracia, hablando con una voz clara y expresiva, tuve que contener las lágrimas. Hace mucho tiempo, en una pequeña ciudad, comenzó Santiago, su voz llenando el auditorio sin esfuerzo, vivía una familia que había olvidado el verdadero significado de estar juntos. Las ironías de las palabras no se me escaparon. Durante tantos años, Santiago y yo habíamos estado juntos físicamente pero separados por silencio y malentendidos. Ahora, finalmente, estábamos verdaderamente juntos. En los meses que siguieron al descubrimiento de la verdad,
Santiago había florecido de maneras que superaron todas mis expectativas. No solo se había adaptado rápidamente a la escuela regular, sino que se había destacado académicamente y había hecho amigos genuinos por primera vez en su vida. Su maestra, la señora Jennifer Martínez, me había llamado la semana anterior para contarme sobre su progreso. Señor Ramírez, tengo que decirle que Santiago es uno de los estudiantes más extraordinarios que he tenido en mis 15 años de enseñanza. Su comprensión de la literatura es excepcional, y sus ensayos muestran una profundidad emocional que es rara ver en alguien de su edad. Santiago había encontrado su lugar no solo académicamente, sino socialmente. Había desarrollado amistad especial con un compañero de clase llamado Alex, quien compartía su amor por los libros y la escritura. Por primera vez en su vida, Santiago tenía a alguien de su edad con quien podía compartir sus pensamientos y ideas complejas. Papá, me había dicho Santiago una noche durante la cena, Alex y yo estamos escribiendo una historia juntos sobre dos niños que descubren un lenguaje secreto que solo ellos pueden entender. ¿De qué se trata la historia?, le pregunté. Santiago sonrió con una sonrisa que todavía me llenaba de asombro cada vez que la veía. Se trata de cómo a veces las personas entienden mejor cuando pueden comunicarse sin miedo. Regina también había experimentado una transformación en su papel en nuestra familia. Ya no era solo una empleada que cuidaba de Santiago, se había convertido en una parte integral de nuestra vida familiar. Después de que toda la verdad saliera a la luz, habíamos tenido una conversación honesta sobre su futuro con nosotros. Regina le había dicho unas semanas después de la revelación, quiero ofrecerte algo diferente. Ya no necesitamos a alguien que cuide de Santiago como si fuera un niño con necesidades especiales. Pero necesitamos a alguien que sea parte de nuestra familia. Sus ojos se habían llenado de lágrimas. ¿Qué quiere decir, señor Martín? Quiero que te conviertas en la tutora oficial de Santiago. No solo alguien que esté aquí durante el día, sino alguien que participe en sus decisiones educativas, que sea reconocida legalmente como parte de su equipo de apoyo. Regina se había cubierto la cara con las manos, llorando de felicidad. Señor Martín, sería un honor. Santiago es como mi propio hijo. Y tú eres como su segunda madre. Es hora de que eso sea oficial. En los meses que siguieron, Regina se había inscrito en clases nocturnas para obtener su certificación como tutora educativa. Santiago la había ayudado con sus estudios, creando una bella dinámica donde el estudiante se había convertido en maestro. Regina la había escuchado decir a Santiago una tarde mientras la ayudaba con su tarea de matemáticas, recuerda que los números son como las palabras. Cada uno tiene su lugar correcto en la historia que estás tratando de contar. Ver a Santiago desarrollar esta capacidad de enseñar y guiar había sido una de las alegrías más grandes de este nuevo capítulo de nuestras vidas. Pero tal vez la transformación más profunda había sido en mi propia comprensión de lo que significa ser padre. Durante años había pensado que ser un buen padre significaba proteger, proveer y buscar tratamientos para las limitaciones de Santiago. Ahora me daba cuenta de que ser un buen padre simplemente significaba amar, escuchar y crear un espacio seguro para que tu hijo sea quien realmente es. Una noche, aproximadamente 4 meses después de que Santiago comenzara a hablar conmigo, estábamos sentados en su habitación antes de dormir. Él estaba leyendo un libro nuevo, y yo estaba simplemente observándolo, maravillándome de tener finalmente acceso a su mundo interior. Papá, me dijo sin levantar la vista del libro, ¿alguna vez te arrepientes de no haber sabido sobre mi voz antes? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Me refiero a si desearías que hubiera hablado contigo desde el principio, para que hubiéramos tenido más tiempo juntos de esta manera. Consideré su pregunta cuidadosamente. Santiago, creo que todo pasó exactamente como tenía que pasar. Si hubieras hablado desde el principio, tal vez nunca habría aprendido a comunicarme contigo de todas las otras maneras que aprendí. Y tal vez nunca habría entendido realmente cuánto te amo, incluso sin palabras. Santiago cerró su libro y me miró. Yo pienso lo mismo. Durante todos esos años cuando no podía hablarte, aprendí a amarte de maneras que van más profundas que las palabras. Aprendí que me amas no por lo que puedo hacer o decir, sino por quien soy. Exactamente, le dije, sintiendo mi garganta cerrarse de emoción. Y ahora que puedes hablar conmigo, eso solo hace que nuestro amor sea más completo, no más real. Siempre fue real. Santiago sonrió y se acercó para abrazarme. Te amo, papá. Y me encanta poder decírtelo finalmente. Te amo también, Santiago. Siempre lo he hecho, y siempre lo haré. Ahora, mientras observaba a Santiago en el escenario del auditorio de su escuela, reflexionaba sobre el viaje extraordinario que habíamos hecho juntos. Mi hijo, quien durante años había sido etiquetado como no verbal y cognitivamente limitado,
estaba cautivando a una audiencia con su presencia y su talento natural para la actuación. Después de la obra, Santiago corrió hacia mí con una sonrisa radiante. «Papá, ¿viste? Pude recordar todas mis líneas». «Santiago, estuviste increíble. Estoy muy orgulloso de ti». «¿Regina pudo venir?», preguntó, buscando entre la multitud. «Por supuesto que vine, mi niño», dijo Regina, apareciendo detrás de nosotros con lágrimas en los ojos y un ramo de flores. «No me habría perdido esto por nada en el mundo». Santiago abrazó a Regina con fuerza. «Regina, ¿escuchaste cuando dije la parte sobre la familia que aprende a entenderse? Esa parte la escribí pensando en nosotros». «¿Tú escribiste parte del guión?», le pregunté. Santiago asintió con orgullo. «La maestra nos pidió que agregáramos nuestras propias ideas sobre lo que significa la familia. Escribí sobre cómo a veces las familias más fuertes son las que se forman cuando las personas eligen amarse, no solo cuando nacen relacionadas». Sus palabras me llenaron de una calidez que se extendió desde mi corazón hasta cada parte de mi cuerpo. Santiago había articulado perfectamente lo que los tres habíamos creado juntos, una familia elegida, basada en amor, respeto y comprensión mutua. Esa noche, después de llegar a casa, Santiago, Regina y yo nos sentamos en la sala familiar que habíamos rediseñado para reflejar nuestra nueva dinámica. Las paredes estaban llenas de los dibujos y escritos de Santiago, fotografías de nuestros nuevos recuerdos juntos, y premios que él había ganado en la escuela. «¿Saben qué?», dijo Santiago, acurrucándose entre Regina y yo en el sofá. «Creo que somos la familia perfecta». «¿En serio?», le pregunté. «Incluso después de todo lo que hemos pasado». «Especialmente después de todo lo que hemos pasado», respondió Santiago con esa sabiduría que siempre me sorprendía. «Porque ahora sabemos que nada puede separarnos. Hemos sobrevivido al peor secreto posible, y salimos más fuertes». Regina le acarició el cabello suavemente. «Eres muy sabio, Santiago». «Aprendí de los mejores», respondió, sonriéndonos a ambos. Mientras estábamos sentados allí juntos, reflexioné sobre cuán diferente era nuestra vida ahora comparada con solo 6 meses atrás. Santiago ya no tenía que esconder su brillante mente detrás de un silencio protector. Regina ya no tenía que cargar con el peso de un secreto doloroso. Y yo ya no tenía que navegar la paternidad sin realmente conocer a mi hijo. Habíamos descubierto que la voz que creí que Santiago nunca tendría había estado allí todo el tiempo, esperando el momento correcto para emerger. Y cuando finalmente lo hizo, no solo cambió nuestra capacidad de comunicarnos, cambió toda la fundación de nuestro amor familiar. «Papá», dijo Santiago esa noche mientras lo arropaba, «mañana quiero empezar a escribir un libro». «¿Sobre qué?». «Sobre un niño que encuentra su voz y descubre que siempre la había tenido, solo que estaba guardándola hasta que fuera seguro usarla». Sonreí, besando su frente. «Creo que sería un libro hermoso, Santiago». «¿Y podríamos dedicárselo a Regina? Por proteger mi voz hasta que estuviera listo para compartirla». «Creo que a Regina le encantaría eso». Mientras apagaba las luces y dejaba a Santiago durmiéndose pacíficamente, supe que nuestra historia había encontrado su final perfecto. No porque todo fuera fácil, sino porque finalmente éramos completamente honestos unos con otros. Santiago tenía razón. Había encontrado su voz. Pero más importante aún, había encontrado el coraje para usarla. Y al hacerlo, nos había dado a todos nosotros el regalo más precioso posible. La oportunidad de amarnos exactamente como somos, sin máscaras, sin secretos, sin miedo. En el silencio de la noche, mientras escuchaba la respiración tranquila de Santiago desde su habitación, susurré una promesa que sabía que mantendría para siempre: «Nunca más tendrás que esconder tu voz, mi amor. Nunca más». Y por primera vez en 11 años, dormí con la paz completa de saber que mañana despertaríamos como una familia que se conocía verdaderamente, se amaba completamente, y se comunicaba sin miedo. La voz de Santiago había estado allí todo el tiempo. Solo había estado esperando que fuera seguro de usar. Ahora que lo era, nada volvería a ser igual. Y eso era exactamente como debía ser.